Bueno, comenzamos con esto, ¿sí? Bien, nos toca hoy ver Hebreos 8. Bueno, ya venimos de ver los primeros 7 capítulos y ya venimos viendo una tendencia del libro. Hemos hablado al principio y durante todos los versículos hemos estado hablando, digamos, de qué se trata esta carta, ya sabemos. Bueno, hoy vamos a ver este capítulo. Los quiero introducir un poco a cómo lo vamos a ir desarrollando, porque tiene unas cuantas cositas, ¿sí? Es muy interesante este capítulo, la verdad, ¿sí? Tiene unas cuantas implicancias para nosotros, porque venimos viendo, si recuerdan, el tema del sumo sacerdote, ¿sí? Un sacerdote nuevo, podríamos decir, no como antes, que estaban los sacerdotes, ellos que se tenían que preparar, que con temor entraban ahí, alguno no pasaba, ¿sí? Quedaba ahí tirado. Hablábamos del tabernáculo, ¿sí? Hablábamos la vez pasada de Melquisedec, también el sacerdocio según Melquisedec. Así que, bueno, venimos un poco con todo esto. Hay otro tema muy grande que lo estuvimos viendo, que es el tema de la apostasía, ¿sí? Estuvimos viendo este tema que hoy lo vamos a ver, de algún modo nos va a pasar de cerca en este capítulo, ¿sí? Y lo vamos a manotear un poquito porque tiene mucho que ver también, ¿sí? Que es un poco el tema general de la carta, ¿sí? Recuerden que esta carta, ¿a quién está dirigida? A unos o a un grupo de hebreos, ¿está bien? Por eso se llama Hebreos la carta. Entonces, ¿qué pasa? No está muy claro a qué hebreos era que se le, o a qué grupo se enviaba, tampoco está claro quién lo escribió, ¿sí? Pero el llamado que hace la carta, ¿sí? Es a esto, a no volver al judaísmo, ¿sí? Vamos a ver que se marca el tema de esta línea judaizante que estaba apareciendo, entonces decían, bueno, muchachos, no, el cristianismo es lo que va ahora, ¿sí? Lo que pasó, ¿sí? El judaísmo ya no rige más, las costumbres o todo lo que gobernaba, ¿sí? Digamos, la línea pasada ya no va más. Entonces, bueno, un poco esto es con lo que nos enfrentamos a la hora de iniciar a ver este capítulo. Así que ahora vamos a empezar a leer algunas cosas, pero yo les aviso que vamos a ver 3 aspectos, ¿sí? Vamos a ver, por un lado, el perfecto sumo sacerdote, que en realidad no lo vamos a ver el perfecto sumo sacerdote porque lo vimos en el capítulo pasado, ¿está bien? Así que el sumo sacerdote fuertemente lo vimos en el capítulo 7, la vez pasada con Osvaldo, así que no vamos a entrar mucho en detalle, es más, porque el capítulo este no lo hace. Miren lo que dice el versículo 1, dice, ¿sí? O sea, Hebreos 8, versículo 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, y continúa, pero ahí está hablando entonces del sumo sacerdote. ¿Quién? Del tal sumo sacerdote. Vemos en Hebreos 7:26 que dice tenemos tal sumo sacerdote y empieza a describirlo y bueno, durante todo el capítulo lo está describiendo. Por lo tanto, no nos vamos a centrar en el... A ver, Cristo, el sumo sacerdote, este nuevo, especial, si tal sumo sacerdote es el centro de todo el libro y demás, pero, digamos, todas las características que vimos la vez pasada no vamos a entrar de vuelta porque, bueno, nos toca el capítulo 8. Pero bueno, sigamos. Esa es la primera parte que es muy importante, pero hay una segunda parte, el nuevo tabernáculo, es algo que vamos a estar viendo ahora también, ¿sí? Y luego vamos a ver el pacto, que también lo llama un mejor pacto o nuevo pacto. ¿Está bien? Entonces esas son las 3 partes que vamos a ver hoy. El sumo sacerdote, que ya les digo, no lo vamos a ver, pero ya lo vimos, pero sí vamos a ver las otras 2, el nuevo tabernáculo y el mejor pacto. Y yo le pongo a esta primera parte, vamos a decir, del día de hoy, que es el nuevo tabernáculo, lo vamos a poner entre comillas al nuevo tabernáculo, porque en realidad no es nuevo, ¿sí? Sino que hay una nueva forma de verlo, si se quiere. Así que, pero ya vamos a entrar, ¿sí? Entonces, de estas 3 partes, ya les digo, la primera ya la vimos, del sumo sacerdote, vamos a ver y centrarnos hoy en el tabernáculo y en el mejor pacto. Es más, les anuncio que el pacto va a ser como el centro de todo esto. Vamos a ver la primera parte un poquito más, si se quiere, abuelo de pájaro, ¿eh? Y después vamos a entrar en el pacto, que es lo que más nos va a importar, ¿sí?
que también un poco es a lo que más énfasis le da la carta. ¿Está bien? Así que bueno, leamos un poquito. Ya leímos el versículo 1, ¿sí?, que hablaba de tal sumo sacerdote. Versículo 2, ministro del santuario, ¿sí?, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, ¿sí? El sumo sacerdote, ¿sí?, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces ya acá dice, ya estamos haciendo una diferencia. Es un tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nota al pie de página, podríamos decir. Hay un tabernáculo, el que habla todo el Pentateuco, ¿sí?, especialmente ahí vemos en Éxodo, que se instala y se detalla, y en Levítico más, ¿está bien? Ese lo hicieron hombres, ¿sí? Recuerdan, era una carpa, básicamente, encerrada ahí como en una especie de perímetro, y sí, había una serie de elementos, tanto adentro como afuera del tabernáculo, así que ese es un tabernáculo que hicieron hombres. Porque es más, el Señor detalla, miren, hagan esto de este tamaño, lo enchapan con oro, la madera, así, asal, detalla todo. Le dice a los hombres cómo hacerlo, pero lo hicieron hombres, manos de hombres. Entonces, ahora vamos a empezar a distinguir esto, ¿sí? El tabernáculo que hacen los hombres y el tabernáculo que hace Dios, ¿sí? Versículo 2 de vuelta, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Y otro detalle más, o sea, no es un tabernáculo que existe desde siempre, sino que en algún momento el Señor lo instaló, lo fabricó, lo inauguró, etc. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Me siguen? Tabernáculo, sacerdote, pacto. Las tres cosas, sí, mucha información, pero bueno, un poco la venimos masticando hace tiempo, así que va. Sigamos leyendo, ¿sí? El tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y acá paramos un cachito. ¿Está bien? Otra vez. Tenemos ahora un mejor pacto, porque se había instalado en la antigüedad un pacto con Israel, ¿sí? Que ahora aparece otro pacto, y aparece otro tabernáculo, y aparece un sacerdote, superior a todos los anteriores, porque antes, ¿se acuerdan? Eran hombres de la línea de Aarón, ¿sí? Teníamos de ahí, venían los sacerdotes, de los levitas, ¿no? Y todos los años tenía que ir el sacerdote y ejecutar su actividad, que era presentar un sacrificio por todo el pueblo. Dentro de una serie de sacrificios que las vemos en Levítico, había un montón de ofrendas y sacrificios, estaba el que llevaba a cabo el sacerdote, que una vez al año presentaba un sacrificio para el perdón del pueblo, de los pecados del pueblo. ¿Está bien? Pero ahora tenemos un mucho mejor sacerdote, un mejor tabernáculo, perdón, dije, un nuevo tabernáculo, ¿sí? Y un perfecto sumo sacerdote, y un mejor pacto. ¿Está bien? Todo es nuevo. Que eso es lo que plantea este capítulo, que bueno, ya les digo, lo viene esbozando un poco todo el libro, pero este capítulo lo sienta mejor acá. ¿Está bien? Pero lo interesante de esto es que, como vemos ahí en el versículo 5, dice, mira, al final, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué sucede? Lo que fue en el monte no es que era un tabernáculo viejo, ¿sí? Lo que pasó ahí en el monte Sinaí, ese tabernáculo que se instauró y después se lo iba llevando para todos lados, sino que era la imagen, o era una especie de copia o un símil del real tabernáculo, del perfecto, del mejor tabernáculo. Que por eso es que yo les decía, entre comillas, nuevo tabernáculo, porque en realidad el viejo
no es que era viejo, sino que era una especie de copia. Sí, no es una copia, sí, pero en realidad era como algo educativo, algo que mostraba lo que iba a venir en un futuro. Está bien porque sabemos que el Señor tiene todo organizado desde el principio de todo. ¿Está bien? Así que yo quisiera leer rápidamente, como les dije, esta primera parte, quisiera que la pasemos un poquito más aceleradamente, ¿sí? Pero vemos en la Biblia imágenes de este tabernáculo, ¿sí? No es que es algo loco que existe por ahí, no tenemos idea bien qué es, ¿sí? Y yo simplemente les digo, les doy las citas, son un poco largas, no las vamos a leer todas. Entonces las quiero mencionar para que luego con tranquilidad las puedan leer y ver, porque son muy interesantes. ¿Sí? Que por ejemplo una es Apocalipsis 4, todo el capítulo 4 de Apocalipsis describe un segmento ahí que podríamos decir la adoración celestial, ¿sí? Es una visión que tiene Juan, y en esa visión dice, el versículo 2, bueno, el 1 dice que vio ahí, le dice, vení, subí acá, que te voy a mostrar cosas. El versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y describe ahí un montón de cosas. Dice, por ejemplo, alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, después también unos seres vivientes, y describe después también al que estaba sentado en el trono, es el Padre. Luego también tenemos el capítulo 5 de Apocalipsis, que da unas cuantas descripciones más. Y ahí es donde empieza a instalarse, o inicia, si se quiere, toda la visión del futuro que nos presenta Apocalipsis. Porque ¿qué pasa? En el trono se empieza a decir que pasa que aparece un rollo que tiene 7 sellos y dice no hay nadie que lo pueda abrir. Entonces ahí dice, uno de los ancianos le dice a Juan, no, pará, aguantá, porque hay alguien que lo puede abrir, y ahí es que aparece Cristo, ¿sí? He aquí, versículo 5 del capítulo 5, de aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Entonces, se muestra ahí toda una imagen que algunos comentaristas creen que todo esto sería el tabernáculo. ¿Y por qué se piensa en esto? Tiene una cita más, y ahora vemos por qué eso. En Isaías 6 también se habla de una visión similar, ¿sí? Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, y bueno, y cantaban, y daban voces, dice ahí. Entonces, se cree que posiblemente esto sea el tabernáculo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver un poquito más por qué, ¿sí? Y ahora voy a saltear un poquito más sobre mismo Hebreos. Y ya les digo, no lo busquen, les tiro las citas, no lo busquen porque hay unas cuantas citas que vamos a ver. Y lo interesante es que podamos verlo. Si pueden, tomen nota para luego escarbarlas, ¿sí? Un poquito más. Pero bueno, Hebreos 4:14 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios. Entonces, este sacerdote traspasó los cielos. Hebreos 9:11 nos dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Sí? Insiste con esto de que no es algo creado, no es un lugar que buscamos un mapa, lo buscamos en Google Maps y llegamos, no. Hebreos 9:24, no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. O sea, sabemos que este santuario, este tabernáculo está en el cielo. Y vemos en Apocalipsis, y como les decía también en Isaías, estas imágenes del Padre, de Cristo y todas estas cosas que suceden. Entonces vemos que ese podría ser este tabernáculo, ¿sí? Y qué bueno y qué interesante poder ver esto, que sabemos que va a tener implicancias en el futuro, que ahora las vamos a ver. Bueno, otra cita más. Bien, entonces terminemos esta primera parte. Terminamos esta primera parte que nos muestra, como les digo, el tabernáculo. Este lugar donde lo vemos al Padre, lo vemos a Cristo, como vemos en todo Hebreos, como este sacerdote que es el único que podía llevar a cabo esta obra. Por un lado para Israel, vamos a ver que tiene connotaciones con Israel, y Judá, pero también para nosotros, porque ahora saben que ya no está funcionando Israel, ahora el Señor no trabaja con Israel, es como que se hizo una pausa, estamos en la era de la gracia, la dispensación de la gracia, la época de los gentiles y demás, tiene muchos nombres esta época. Sabemos que va a haber un futuro, un tiempo, como lo vimos también antes, donde van a venir una serie de eventos. ¿Se acuerdan? Hablamos
de la tribulación, que ahí empieza otra vez el Señor a trabajar con Israel, con Judá. Así que ahora estamos en la gracia. Pero estas cosas que estábamos viendo, porque esto es Hebreos, está bien, es una carta escrita a los hebreos, pero tiene cosas muy importantes para nosotros, para la iglesia, ¿sí? Continuamos leyendo un poquito. Nos quedamos en el 6. Dice, versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿sí?, el mediador, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 8, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y prestemos atención a esto, esto es una cita directa, de acá hasta el final, en realidad hasta el anteúltimo versículo, esto que vamos a leer es una cita de Jeremías 31. No me acuerdo del versículo, pero Jeremías 31, búsquenlo, está en la parte final del capítulo, son los últimos versículos. Dice, versículo 8, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días. Está hablando en el futuro, ¿sí? Dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual es el pacto, vamos de vuelta, que se me trabó. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, 2 puntos, y va a empezar a detallar el pacto. Pero todavía no vamos a entrar en eso. Ahora estamos entonces en esta última parte, como les mencionaba, en la que vamos a ver el pacto. Y yo, antes de entrar en detalles en lo que es el pacto, este nuevo pacto, este mejor pacto, ¿sí?, me gustaría que analicemos este tema, como yo les mencionaba al principio, de una idea global, una exhortación global del libro de Hebreos, una amonestación para nosotros. Porque yo les dije que esto es para Israel, esto se va a cumplir en el futuro para Israel. Pero ya esto lo estamos viviendo nosotros, ¿sí? Porque Israel, como vamos a ver, si leímos ahí, vienen días, dice, donde va a instalar este pacto con su pueblo, porque ahora Israel cree que todavía no vino el Señor Jesús, todavía lo están esperando. Va a llegar un momento que se van a dar cuenta que Cristo ya vino, mucho tiempo antes de lo que ellos esperan. Entonces ahí es que se van a dar cuenta y van a empezar a cumplirse todas estas cosas que se mencionan acá. Esto es la segunda parte de la tribulación, lo que es la gran tribulación, ¿sí? Los 3 años y medio últimos, vamos a decir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dura 7 años la tribulación? La última parte es la que Israel dice, ah, no, el anticristo no es Cristo. ¿Sí? Y ahí se dan cuenta que Cristo era el que había venido, por lo menos hasta ahora sabemos que 2000 años atrás. Así que bueno, ahora vamos a entrar en el tema general de la carta. Sabemos que es Cristo, el sumo sacerdote, pero hay un gran y claro aviso sobre ¿qué? ¿Se acuerdan cuál es el tema? ¿Cuál es la amonestación permanente? Capítulo por capítulo, se nos está advirtiendo sobre la apostasía. ¿Está bien? Sabemos nosotros que la apostasía es abandonar una idea. Si buscan en los diccionarios habla de abandonar una religión. Pero nosotros sabemos que es abandonar las ideas o el evangelismo directamente. Se habla también de que el apóstata no puede ser una persona convertida, ¿sí? Porque de algún modo hasta el apóstata como que no solo que abandona las ideas del cristianismo, sino que se opone. ¿Está bien? Entonces, alguien que se opone al cristianismo y podríamos decir que no es creyente. Bueno, es lo que se cree a raíz de lo que leemos en distintas partes del Nuevo Testamento. Pero, más allá de eso, vamos a ver que la apostasía puede ser así rotunda, directamente irme opuesto, pero vamos a ver también grandes amonestaciones en la carta contra la apostasía, podríamos decir, espiritual, vamos a decir, no recuerdo ahora la palabra que usaba ahí, estaba leyendo, pero habla de la pereza espiritual. ¿Está bien? Es como algo intermedio. ¿Sí? El apóstata ya se la jugó toda, ¿sí? Se fue en contra directamente del cristianismo. Pero hoy en día tenemos un problema gravísimo en la iglesia, que más allá de apóstatas que pueden estar infiltrados en la iglesia, lo que tenemos es gran pereza espiritual.
¿Está bien? ¿Y qué quiero decir con esto de pereza espiritual? ¿Sí? Y vamos a ser, si se quiere, un poquito bruscos. Vamos a dar ejemplos. ¿Sí? Y bueno, voy el domingo. Domingo cada tanto. A la iglesia está bien, pues no vamos a ir tanto, porque si ya voy un domingo por medio, va. ¿Sí? Ya me ven la cara, no se olvidan de mí, me dicen más o menos lo veo el flaco. Eso podría ser un signo de pereza espiritual, de apostasía más suave, si se quiere. Bueno, soy creyente los domingos, no, voy a todas las reuniones, ¿está bien? Pero no escucho mucho, la verdad, después en la semana hago un poco lo que quiero, ¿sí? Y orar, y bueno, una vez cada 3 meses que alguien me pide, oro, ¿está bien? Y en la vida permanente y todos los días, no soy un creyente, no soy cristiano, ¿está bien? Simplemente vivo en los momentos que se me ve, ¿está bien? En las redes sociales, es más, en los estados de WhatsApp, tiro un versículo cada tanto, ¿sí? Y eso, ¿saben qué pasa? Hermanos, eso es abundante hoy en día, ¿está bien? Pereza espiritual. Y no podemos caer en eso. Y no, perdón, no es que es Marcos el que está diciendo esto, van a decir, che, qué alarmista Marcos. Yo les voy a leer rápidamente una serie de partes de versículos, vamos a decir, de todo Hebreos. Hebreos 2.1. No sea que nos deslicemos. Hebreos 2.3. Descuidamos una salvación tan grande. Hebreos 3.8. No endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3.12. No haya en vosotros corazón malo de incredulidad. Hebreos 3.13. Ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 3.14, retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3.5, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, el no endurezcáis es abundante bastante. Hebreos 3.14, retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza. Ese creo que la leí. Hebreos 3.15, no endurezcáis vuestros corazones. 3.19, no pudiendo entrar a causa de incredulidad. 4.1, temamos, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, la salvación. ¿Se acuerdan que lo vimos? 4.6, no entrando por causa de desobediencia. 4.14, retengamos nuestra profesión. 4.16, acercámonos pues confiadamente. Y bueno, allí podemos seguir, tengo como 10 citas más de Hebreos hasta el capítulo 13, de exhortaciones, de advertencias de parte del escritor de Hebreos contra la pereza espiritual, la laxitud en la iglesia. ¿Está bien? Esto de hacer lo que a mí me parece. Porque ¿saben qué pasa? En ese momento ya era bastante común. Y yo creo, por un análisis que se pueden hacer sobre las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 también, que muchos creen que hoy en día estamos en la Odisea, esa iglesia tibia, ¿sí? Que un poquito y un poquito estoy, un poquito no estoy. Perdón que capaz que soy engorroso, léanlo, ¿sí? La carta que se le escribe en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y muestra esto permanentemente, algo más o menos. Estoy, pero no estoy, ¿sí? Y yo estoy ahí en una o dos cositas, pero no me pidan mucho más, porque tengo que estar en casa con la familia, me tengo que tomar vacaciones, ¿sí? A ver, no quiero decir que no nos podemos, que la familia no es importante, no quiero decir que no nos tenemos que ir de vacaciones, pero les digo, ¿cuál es la prioridad que tenemos que tener? Y no soy yo, es Hebreos. A lo largo de todas estas citas que yo hice y globalmente en la carta de Hebreos, está la amonestación contra la laxitud espiritual, contra la pereza espiritual. No podemos ser perezosos espirituales. Estamos en una época que, como vemos, día a día es más complicada, es más difícil, hay problemas más graves, ideas erróneas, morales, cada vez más graves instaladas. Como está anunciado, ¿sí? No es que es algo nuevo, loco. Sabemos que en la palabra esto está anunciado, ¿sí? Que van a venir, que ahora vamos a leer muy someramente, muy por arriba algo de esto, pero está anunciado esto. Esto se venía y lo vemos. La igualdad que se quiere instalar, que ya les digo, no es que esté mal la igualdad, sino se quiere distorsionar todo, ¿sí? Se quiere destruir la familia, se quiere destruir el hogar. Nosotros no podemos sumarnos a esto. Y vamos a ver un poquito, ya pasó el tiempo, pero vamos a ver un poquito rápidamente esto último, ¿sí? Esto que nos va a plantear lo que es el pacto, este nuevo pacto, ¿sí? Y es buenísimo esto. Como les dije, para Israel esto va a empezar a valer
segunda mitad de la tribulación, lo que sería la gran tribulación. ¿Está bien? Pero para nosotros, esto ya está funcionando. Dice, versículo 10, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es el nuevo pacto. Eso es lo nuevo que está funcionando hoy en día. ¿Está bien? Esto no, ya les digo, va a empezar a ser real en Israel en el futuro, pero para la iglesia hoy está vigente. Lo vemos claramente en la palabra, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Pero quisiera que ahora empecemos a ver un poquito cómo es la conducta que tendríamos que tener nosotros en la iglesia. Y vamos a verlo en dos aspectos. Fuertemente, ahora los vamos a ver, los aspectos. Pero miren, Hechos 2:42, no lo busquen, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Es lo que hacían los apóstoles y los primeros creyentes en el primer tiempo, podríamos decir. La doctrina de los apóstoles. Lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Estamos leyendo cartas, el Nuevo Testamento, ahora en este caso, pero estamos viendo todo lo que el Señor nos dejó a través de sus apóstoles, ¿sí? En distintas cartas, y lo vamos a ver en los evangelios y demás. La comunión unos con otros. Primero, la doctrina, la palabra, la Biblia. Segundo, la comunión unos con otros, fundamental. ¿Sí? Eso tiene que estar. El partimiento del pan, la cena del Señor, las oraciones. ¿Sí? Eso es lo que detalla este versículo. Vamos a ver el resultado de lo que sucedió en esa época a raíz de aplicar todo esto. Hechos, estábamos en el capítulo 2, pero ahora versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando a Dios, otro resultado más, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que se iban salvando, iban siendo añadidos. Si nosotros llevamos a cabo estas primeras partes que mencionábamos, perseverar en la doctrina, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, se va a dar todo esto otro como resultado. Y yo me quiero parar fuertemente en las dos primeras. ¿Está bien? Esto de la doctrina de los apóstoles, de que nos acerquemos a la palabra de Dios, que podamos consumirla, absorberla, ¿sí? No quedarnos simplemente con el, si se quiere, el pequeño alimento que podemos recibir el jueves o el domingo, ¿sí? Volvámonos devoradores de la palabra en casa, ¿sí? Sí, es difícil al principio. Leamos unos versículos, unos capítulos, no puedo todos los días, bueno, una vez a la semana me pongo la meta y voy progresando hasta que va a llegar un punto que voy a volverme loco por la palabra, ¿está bien? Voy a estar atrás de ella permanentemente, así que trabajemos esto. Porque hay fuertes, y no lo voy a leer, pero en 2 Timoteo 3, en 1 Timoteo 4, en 2 Timoteo 4 también vemos los problemas de la apostasía. ¿Sí? Vemos personas que vienen con apariencia de bondad, se dicen ser de la iglesia, pero son realmente apóstatas, son personas que están en contra de Dios. Dice cómo detectarlos, dice cómo tratarlos incluso, 1 y 2 Timoteo, como les dije. Pero me quiero quedar rápidamente con lo que dice 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estaba escuchando la otra vez a Presbillos, muy interesante, tiré una frase porque un poco estaba hablando de lo que pasa ahora en las iglesias, ¿sí? Vieron que normalmente, en general, en las iglesias que podemos ver en la tele, siempre había un púlpito, o en la antigüedad lo había. Ahora, ¿qué tenemos en las iglesias? Escenarios, ¿está bien? Y no por ser duro o querer oponerme a la parte de alabanza y demás,
¿sí? Pero hace una crítica fuerte a esto. Ahora le damos mucho más énfasis a la alabanza, a la música, que se escuche bien, la calidad y demás, y nos estamos olvidando de lo que decíamos al principio, ¿sí? De lo que nos decía ahí Hechos capítulo 2, versículo 42, perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿está bien? En la comunión unos con otros, eso es lo primero. Esa es la prioridad, es lo que tendría que estar inicialmente en las reuniones, ¿está bien? Y a falta, nos quedamos sin tiempo y hay que sacar algo y capaz que conviene que saquemos algún tema, porque lo importante, lo que va a hacer cambios reales en nuestras vidas, que va a cambiar a nuestra iglesia global, es la palabra. Decía Pérez Millos, el culto no es para que le hablemos a Dios, que le cantemos, que le digamos cosas. El culto es para que Dios nos hable a nosotros. Está bien, ese tiene que ser el objetivo nuestro en las reuniones. No que nosotros le hablemos a Dios, sino primeramente que el Señor nos hable a nosotros. Así que, perdón que insisto con esto, pero busquemos en su palabra. Y lo último, ¿sí? Decía ahí, dice que yo pondré la ley en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán. Fíjense esto, nosotros podemos leer en 1 Corintios, dice, hablando en el capítulo 2 del hombre natural, del hombre espiritual, ¿sí? Del hombre natural que no discierne, no entiende las cosas que son del espíritu. Dice, pero el hombre espiritual, sí, porque dice que se van a discernir, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, dice, y al final hace unas preguntitas ahí retóricas, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y acá es donde vemos que el Señor puede escribir su palabra. No es que mágicamente, ¿sí? Es como que nos descargamos una Biblia y se nos carga en el cerebro y ya está, ya la tengo adentro. No. Nos da la capacidad del Señor de que podamos, leyendo su palabra, consumiendo su palabra, compartiendo con los hermanos, ahí como leíamos en Hechos, esa manera de estar juntos, unánimes, ¿sí? Poder estar absorbiendo su palabra y como disponemos de la mente, nosotros vamos a poder entender todo lo que está en su palabra, ¿sí? Y no solo eso, quiero dar una última puntita, ¿sí? Que era a consecuencia de esto, que es la comunión, ¿sí? Nosotros buscamos la comunión, deseamos la comunión, pero ¿cómo es que podemos mejorar la comunión entre nosotros? A veces podemos ver que hay grupos, que hay diferencias entre los hermanos, ¿sí? Y lo último que vamos a leer, dice en Juan, sabemos que es el discípulo del amor, ¿sí? Porque de algún modo siempre enfatizaba o conocía más del amor, si se quiere. Dice 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído de esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que podemos entender a través de esto es que para que nosotros tengamos buena comunión, yo con ustedes, yo con cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, entre todos nosotros, para que esa comunión prolifere, crezca, mejore, lo que tenemos que tener es buena comunión con nuestro Dios, con Cristo, acercarnos a Él. Si todos nosotros nos acercamos a Dios, automáticamente nos vamos a juntar entre nosotros. La comunión entre todos nosotros va a progresar. Pero qué manera de ver grupos en la iglesia, y que yo pienso esto y el otro piensa otra cosa, pero ¿cómo puede ser? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Cuál es el problema? Es que estamos lejos de Dios. Es lo que veíamos al principio. Estamos en esta latitud y leo cada tanto un versículo, sí, capaz que hice un estudio en el año. Estar lejos de Dios hace que estemos lejos de los hermanos. ¿Queremos mejorar la comunión entre los hermanos? Ahí tenemos la respuesta en Juan. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos, tengamos comunión con Cristo. ¿Sí? Si nosotros nos acercamos a Dios automáticamente, directamente, nos juntamos todos. Nuestras mentes se empiezan a alinear y empezamos a pensar similar, porque tenemos los preceptos de Dios en la mente. Todos tenemos los preceptos. Entonces la comunión prospera y crece. ¿Se entiende? Así que quedémonos con esto. Todo esto es gracias a este nuevo pacto, gracias a este sumo sacerdote perfecto que disponemos, que va a estar todo ejecutándose en este tabernáculo, ya les digo, no nuevo,
sino que el que conocíamos era una imagen, un boceto, si se quiere, de lo que es el real tabernáculo. Lean Apocalipsis 4 y 5. Genial la descripción de ese trono y todos los seres que rodean y están ahí alrededor. Así que espero que podamos sacar todas estas enseñanzas de acá. Leo el último versículo que me quedó pendiente. Dice, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a deshacerse, ¿sí? A desaparecer, perdón. Y da esta idea de algo nuevo, no algo renovado, no lo mismo, pero como que está bien pintadito y bonito. No, es una generación nueva. Este nuevo pacto es totalmente moderno. Y lo que está viejo no es que, bueno, está medio con un poquito de polvo, medio cochino, ya no va. No, sino que ya no está vigente. Es obsoleto el pacto viejo. Por eso es importantísimo este nuevo pacto. Importantísimo todos estos detalles que podemos ver en la carta de Hebreos. Y disculpen que me largué un poquito, pero lectura de la palabra, acerquémonos a Dios. Comunión con Dios, comunión entre todos nosotros. Si algún hermano puede orar y terminamos.